¿Cómo están? Dios les bendiga. Es nuevamente un placer poder estar para nuestro altar familiar este domingo. Tal como estuvimos en la mañana estudiando el tema, y es nuestra tercera entrega sobre la transformación espiritual. Recordemos que es un proceso, pero hay un momento de inicio que está entre el clic que hacemos nosotros con la palabra y la santificación producida por el Espíritu Santo. Esto es clave, ya que podemos pensar que hay una transformación operada desde la moral, desde el sentimiento de lo justo y lo recto, que lo tenemos todo llamado conciencia. El problema es que esos son momentáneos, pero una transformación permanente, continua, progresiva, estable, es la producida por la palabra divina y la santificación del Espíritu Santo. Y de esta es la que nosotros nos tenemos que apegar. Una transformación espiritual, un cristiano la vive desde el momento en que conoce a Jesús como su Salvador personal, lo recibe en el corazón, el Espíritu Santo viene a él y entonces empieza a tener una transformación. La Biblia le llama que es como la luz de la aurora que va en aumento. Ahora, este día recordamos un principio bíblico en cuanto a la transformación, y es que hay que quitarnos una vestidura vieja y ponernos una vestidura nueva. Esto se le conoce como la doctrina del quitar y poner. En otras palabras, una transformación no se da si yo no quito, pero también debo poner. Y repito esto insistiendo, porque la idea de la transformación en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en aquellas actitudes para mi trabajo, para mis compañeros, etcétera. Necesito no solamente identificar lo que está malo, pero también necesito quitarlo y poner una correcta actitud. Ahora, aquí hay algo interesante que tenemos que ver. Así como cuando usted, por ejemplo, hay dos ilustraciones que hemos visto. Cuando tú adornas una casa y ves que el estado en el que está es ambiguo, ya es pobre en cuanto a la calidad de embellecer, entonces tú quitas, pero no dejas así, porque dejas peor de lo que estaba, sino que traes cosas nuevas y pones en el lugar donde antes estaba un florero, pones otro mejor, con mejores flores, pones un cuadro. Entonces, quitar y poner es parte de lo que hacemos. Es como cuando también embellecemos nuestra casa y tenés una casa vieja, te das cuenta que necesitas destruir todo, quitar todo y poner nuevas cosas para tener en esa casa. Yo recientemente les conté, estaba visitando a la tía y una tía me dice, mira, ¿qué puedo hacer para arreglar esta casa? Y cuando veo vigas deterioradas, el techo colapsando, paredes completamente destruidas porque son de adobe, le digo, tía, aquí realmente lo que usted ponga es botar el dinero. Tiene que botar la casa, quitar los escombros y poner nuevas cosas para una nueva casa. Y así es nuestra vida espiritual. Entonces, lo primero que quiero que vean es Efesios capítulo 4, aquí con familia, busquen su Biblia y abran por favor Efesios capítulo 4. Hemos estado considerando todo un pasaje del 17 en adelante, pero solo me voy a centrar en el versículo 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Léalo de nuevo, dice, y vestíos del nuevo hombre. Ya me quité el viejo hombre, ahora me voy a vestir del nuevo hombre. Y dice, este hombre nuevo es creado según Dios en la justicia y santidad. Entonces, debo entender que cuando estoy deseoso de una transformación, debo ver una santificación que es el estándar divino de lo que debo ser. Escúcheme por favor, familia. Usted no debe pensar en cómo usted se va a convertir bajo un estándar humano. O sea, usted no va a buscar reglas humanas conforme a cómo usted se debe de comportar, porque se quedan cortas. El estándar divino es más alto de lo que debemos ser en cuanto a nuestra transformación, y luego le daré ejemplo de esto. Entonces, debo quitar y poner. Ahora, tengo un estándar que debo desear y es la santidad de Dios. No es mi justicia, es la justicia divina. Debo recordarle que el ser humano siempre se queda corto en cuanto a la justicia, a cómo mirar las cosas. Muchas veces, como decimos, hacemos el ojo gacho para ciertas cosas y a otras sí les decimos que estas están malas. Para la santidad divina es totalmente opuesto. Esto está malo y debes quitarlo.
Y ese es lo primero que debo comprender. La santidad divina no negocia entre el pecado. Es quítalo, quítalo. Debes arrancarlo de raíz. Entonces, noten que esta doctrina Jesús la reforzó en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Cuando Él dice, yo no he venido a abrogar la ley en el versículo 17, sino que he venido a que se cumpla. Entonces, fíjese, les dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, recordando la ley, no matarás, dentro de los 10 mandamientos, no matarás. Pero el Señor dice, cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, para los antiguos el estándar de santidad es no matarás. Ese era el estándar para los antiguos. Porque eso lo decía el decálogo, los 10 mandamientos. Pero eso dice, no. El estándar divino no es no matar, es no te enojes contra tu hermano, y lo eleva a la misma condición, ¿verdad? Como matar, decirle fatuo, ofender a un hermano, lo eleva a la misma condición. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje, cualquiera que diga una mala palabra contra su hermano, ofendiéndole, está igual manera como asesinando. Entonces, ese estándar divino que Jesús puso, para nosotros muchas veces no lo aceptamos como el estándar divino. Decimos, uy, eso está difícil, pero esa es la transformación espiritual. A eso tenemos que someternos y desear tener. Otro ejemplo más, vean el siguiente versículo, versículo 27 del capítulo 5 de Mateo. ¿Oíste que fue dicho? La ley dice, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean esto, por favor, una vez más. La ley decía, en el estándar mosaico, ¿verdad? Es, no cometas adulterio, no te metas con la mujer de tu prójimo, o no vayas con otra mujer a la cama que no sea tu esposa, el adulterio. Y mire, le dice el Señor, no. El estándar divino es no mires a una mujer y la desees en tu corazón. Ya con eso está en el mismo nivel del adulterio. ¡Wow! Esto del estándar divino no queda para muchos. Quizás decimos, ay, eso me queda grande. Pero esa es la transformación espiritual. Si no, te quedarás como un cristino en vez de ser un cristiano. Te vas a quedar como un primo en vez de ser como un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque desear a medias la transformación es simplemente andar la mitad del traje puesto correctamente y la mitad del traje puesto andrajosamente. No podemos vestir de esa manera. Entonces, debo tener claro que ese estándar divino va más allá de lo que yo me imagino. Por último, entonces, Pablo insiste, y regresamos a Efesios, por favor, regresen a Efesios, y se dan cuenta que Pablo dice, bueno, tengo que dejar de hacer algo, pero si solo lo dejo de hacer y no pongo una nueva manera de vivir, me he quedado a la mitad del camino. Noten, por favor, en el versículo 25 comienza a dar ejemplos. Dice, por lo tanto, usted quita la mentira, hablando de un pecado, que necesitamos transformar una actitud de ser mentirosos a ser personas que digan la verdad. Y dice, quiten la mentira, deséchenla, y entonces comiencen a hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, quito de mí el deseo de mentir y digo, de hoy en adelante hablaré la verdad. Y aquí hay un punto interesante. El poder de la palabra, al obedecerla, viene del corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios. Aquí nos habla de la mentira, acabamos de hablar sobre la ira, acabamos también de mencionar el tema del adulterio. Entonces, hay un momento en que usted tiene que desear hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra. Entonces, hay un efecto al meditar y memorizar en la palabra. Usted tiene que memorizar la palabra, estos mandamientos o estas verdades que tienen que estar en su corazón. Y la Biblia nos dice, guarda esta palabra en tu corazón, atesórala, ponla en tu corazón,
de manera que te arrope, que te cuerde, que te levante, que te cubra, y que esta va a ser la obra de transformación en tu vida. Entonces, la santificación proviene de la palabra que está guardada en mi corazón y del deseo de vivirla. Cuando empiezo entonces a hacer lo contrario a lo que antes he hecho, viene la transformación de parte del Espíritu Santo. Miren otro ejemplo. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hemos escuchado en el sermón del domingo que todos tenemos, digamos, algún tipo de problema con el enojo. Pero aquí está claro, dice, quítenlo. Áirense, pero tienen que saber que hay un momento dado en que vas a pasar de la ira a la maldición. Vas a pasar de la ira a bailar con el diablo, porque dice, ni le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que antes de que anochezca, yo tengo que haber arreglado ese enojo y haber reparado una relación. Mire, todos en la familia nos conocemos y sabemos cuál área de nuestra vida es la que es más difícil controlar o transformar. Entonces le quiero recomendar algo hoy, ya como cierre de este devocional. ¿Qué versículo usted necesita tener en su mente y en su corazón, guardado, aprendido, recitado, para que cuando venga una situación de pecado, usted la recita, lo diga en voz fuerte, y esto haga que en su corazón se quite el deseo de vivir de la misma manera? Y luego entonces practique lo contrario a ese deseo pecaminoso. Hermanos, la transformación es milagrosa, pero es voluntariosa. Tienes que decidir hacerlo. No va a venir un ángel y te va a poner las manos en el cuello para que lo hagas. No, es tu decisión hacerlo. Vamos a responder 3 preguntas como familia. La primera pregunta es, ¿cuál es el área más difícil de tu vida en donde te cuesta vivir una transformación? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el área de tu vida en donde te cuesta vivir una transformación? La segunda pregunta que quiero que analicen entre familia, recuerde que al final aparecen estas preguntas y tómense el tiempo para responderla uno por uno. El segundo punto y pregunta que quiero que ustedes revisen es, ¿estoy claro del estándar de la santidad de Dios? ¿Estoy claro del estándar de la santidad de Dios? Entonces platiquen un poquito. ¿Cuáles son los estándares humanos y cuáles son los estándares divinos? Tengo claros cuáles son los estándares divinos. Puedes leer ahí Mateo capítulo 5, puedes buscar en Efesios capítulo 4, Colosenses también. Usted puede revisar Colosenses capítulo 3. En todo ese pasaje también habla de la vida antigua y la vida nueva. Y ahí están esos estándares divinos. Entonces hagan algunas preguntas. Por ejemplo, una persona que roba, ¿cuál sería el estándar divino para el que roba? ¿Cuál será el estándar divino para el que critique? ¿Cuál es el estándar de santidad para el pecado de la fornicación? ¿Cuál es el estándar divino para la gula? Aleluya, aló. Tengo que saber. Entonces háganse preguntas y busquen cuál es el estándar divino para los pecados que hemos confesado como familia. Y ayúdense unos a otros, recitando el versículo, memorizándolo y viviéndolo continuamente. Y la última pregunta es, ¿cuál es el momento más importante del día en que yo necesito enfocarme en la transformación? Pregúntese por favor esto. ¿Cuál es el momento del día en que yo necesito ponerme de acuerdo, hablando de la mañana, la noche, para hacer una revisión de este día comprometerme, o este día me comprometo para mañana, y haga un compromiso como familia de decir, todos los días de la semana tendré un tiempo donde voy a poner mi vida en las manos del Señor para que Él la transforme y la convierta en un obrero, en una sierva, en un siervo de Dios. La transformación nuestra sirve como testimonio para aquel que no cree. Al vernos a nosotros diferentes, ellos desearán también la misma gloria que usted y yo portamos. Que Dios le bendiga.